Delirios científicos radiomagnéticos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Esto es Masaje Cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Claudio. Andrés J. Gente allá afuera. Cuando una oruga, pasa por la metamorfosis y se transforma en mariposa, ¿es la misma oruga o no? Piénsalo tantito. Ok. Ustedes también consideren esto antes. Piensen que cuando a la oruga le llega sea como el llamado a entrar a secundaria, ¿no? Y pasar por la pubertad, y forma su crisálida, ¿correcto? Se vuelve una pupa, ¿no? Y entonces, curioso, pupa, pubertad, fíjate, hay algo. Nunca le había pensado. Y dentro de la pupa es que la oruga pasa pues, por un proceso que es francamente, pues yo creo que en el mundo vertebrado no tenemos manera de comprenderlo, que es que todos sus tejidos se licúan. O sea, se vuelve una especie como de ectoplasma, ¿no? Una especie de gel de sí misma, una papilla, ya se están haciendo la idea, y en 2-3 semanas, unos meses, depende de la especie, dentro de la crisálida, todos estos tejidos que se licúan y se hacen esta papilla, van dando luego paso a las estructuras propias de la mariposa. O sea, arma alas, antenas, probóscide. Todo esto no lo tenía la oruga, digamos. Cambian sus patas, digamos, cambia absolutamente toda su fisionomía. Y eventualmente, pues ya llega el momento en que se abre la crisálida y emerge la mariposa y emprende el vuelo. ¿Es o no es, digamos, la misma oruga? ¿No? O sea, ¿sigo sin contestar o ya contesto? No sé si con eso te va a dar una cosa más, porque a lo mejor te lo estás preguntando. Claudio es un tipo muy curioso, como bien saben ustedes también. Las polillas forman capullos. Si te estabas preguntando capullo o crisálida, son lo mismo, ¿no? Las polillas forman capullos. El capullo usualmente, pues ustedes los han visto muchas veces, son suaves, están cubiertos de seda y muchos de ellos son porosos. Entonces, si ustedes ven uno de ese tipo de capullo, de ahí salió una mariposa negra, ¿no? Polilla, nocturna, vaya, pero también hay diurnas, pues, pero polillas. Y las mariposas hacen estas crisálidas, que son estructuras más duras, ¿no? Suaves muchas veces, lisas, y bueno, y no tienen seda. Eso nada más es una precisión. Eso no es la misma oruga cuando se transforma en mariposa. Sí es, pero yo no tenía la menor idea de que se reconfiguraba por completo. O sea, sabía que le pasaban cosas, pero no sabía que se licuaba. O sea, ya de entrada eso es una cosa muy loca. O sea, es como, me convierto en una plasta y luego ya salgo en hermosa, ¿no? Bueno, sí, no sé, hay gente a la que no le gustan las polillas negras, ¿no? Les da miedo. O hay gente que cree que las orugas también son hermosas, sabemos quiénes, ¿no? No, pero sí, bueno, hay gente, bueno, a mí me parecen muy lindas, no tendría una. Entretengan eso ahí. Esto es obviamente pues, una metáfora de la metamorfosis que estamos atravesando aquí en el mensaje cerebral, ¿no? Que nos estamos convirtiendo en mariposas después de una vida larvaria, radiofónica, ¿no? En que en cabina, digamos, tú y yo no éramos así hace unos años. No, o sea, nos veíamos muy distintos. Creo que mejor. pero ahora, bueno, si están escuchando esto en audio, todavía como podcast, pues, que sepan que también nos pueden ver si eso es lo que quieren. Y para todos los que ya nos están viendo ahora, pues, muchas gracias por estar sintonizando este primer lanzamiento, ¿no? Inicio de la 7ª temporada. El arranque. Un poco un piloto de lo que va a ser. Y pues no olviden una u otro, pues seguirnos en el canal de YouTube, porque esta mariposa, ¿no? Incipiente, estas dos mariposas venidas a menos, necesitamos todos apoyo para levantar vuelo, ¿no? Digamos, mudarse de registro, pues siempre conlleva el reto de que la audiencia que ya tienes también te apoye. Sí, algo que ha sido muy lindo de la historia y el recorrido del masaje cerebral es que
ya hemos hecho una comunidad muy sólida y lo cual les queremos agradecer infinitamente que se hayan quedado con nosotros para seguir este contenido que amamos hacer y lo disfrutamos mucho y la pasamos muy muy bien y que a mí la neta me ha traído muchísima información que de otro modo muy probablemente no habría llegado a mí. O sea, o a lo mejor sí, pero por vías que desconozco absolutamente. Y con eso pues queremos invitarles de entrada a que nos acompañen en los otros espacios que tenemos para ustedes, ¿no? O sea, hasta este punto nosotros habíamos estado en el radio, ¿no? Y ahí teníamos nuestra salida semanal. Hace unos meses nos avisaron que ya no, que muchas gracias. Todo bien. Pero entonces nosotros nos pusimos a buscar otras vías de salida y ya teníamos en plataformas el podcast solamente en audio. Esta transformación les trae hasta ustedes nuestras horrendas caras. Bueno, pero es reconociendo las tendencias culturales, ¿no? Ya ves que cualquier menor de 25 dice, eso lo vi en un podcast. Exacto. Lo cual, ¿no? Alguien ya a nosotros nos guardia. resultaba muy raro que se dijera, vi un podcast, y es como, no se llaman videoblogs, no se llaman vlogs con V, no se llaman videopodcast. No, aparentemente el podcast también se ha transformado, también se licuó y se convirtió en un contenido audiovisual y nosotros pues hicimos lo propio, nos estamos moviendo también al contenido audiovisual. Es por ello que tenemos un flamante canal de YouTube llamado @masaje cerebral todo junto. Usted pone @masaje cerebral en el buscador de YouTube y le va a aparecer le da like, bueno, nuestro flamante canal, donde ya están todos los episodios, desde la temporada 1 hasta la 6, sin perder uno solo. Eso. Están 141 episodios. Hasta los censurados. Hasta los censurados. Y los secretos. Exacto. Los especiales. Todo lo que usted no había podido escuchar del masaje cerebral porque nos lo habían bajado, ya está todo en orden. Están en playlist por temporada. Perfecto. Entonces, dese grasa. Ahora, volviendo a la oruga. Sí, señor. Fíjate que no solo a ti te sorprende que se licúen sus tejidos dentro de la crisálida o capullo según Yo imagino que a ella también. Más que a nadie. ¿Qué me está pasando? Imagínate. Si uno piensa que la pubertad humana es complicada, ¿no? No. Era algo que no se sabía hasta hace relativamente poco. Que no había manera de inspeccionar, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto que este es el caso. Pero fíjate esto que está más interesante para seguir alimentándose es la misma oruga, ¿no? Resulta que, a pesar de que se licúa todo su interior y que se vuelve un gel, mantiene su memoria. O sea, guarda recuerdos de experiencias. Y esto, pues, es algo más nuevo. Y entonces, en la Universidad de Georgetown empezaron a hacer, pues, una serie de experimentos. Y resulta que si tú a la oruga, digamos, empezó a hacer con polillas, de hecho, polillas del cuerno del tabaco, una especie. Y entonces tú expones a las orugas a cierto estímulo negativo, ¿no? Una pequeña carga eléctrica que asocias con cierto olor o con cierta sustancia. Como el condicionamiento de Pavlov, ¿te acuerdas del perro? Al revés. O sea, el perro que la campana cada que iba a comer y entonces luego cuando tú le tocas la campana, aunque no haya comida, saliva el perro, ¿no? Es un poco al revés, nada más. Es la oruga entiende que este olor conlleva una descarga eléctrica que no es, digamos, que no es confortable. Entonces aprende a huir. Se convierte en mariposa después de pasar todo esto y le expones a ese mismo olor y guarda la memoria y lo evita. Lo cual, pues, apoya a la idea. Pero yo estoy seguro que tú estabas pensando, a lo mejor ustedes también, pues en la paradoja de Teseo, ¿no? O sea, todo esto engloba la paradoja de Teseo de los griegos, que es esta idea, fíjate, que cuando Teseo venía regresando de Creta, navegando en una de sus aventuras, con un barco ya muy dilapidado, imagínate, con toda su tripulación, empezó a haber desperfectos, ¿no? Unas tablas y entonces empiezan a cambiar las tablas y sustituyes esta por allá y luego cambias un pedazo del mástil y lo reubicas en otro lado y total que después de unas semanas de navegación o sin tiempo, una vez que el barco llega a puerto, no retiene ni una de sus piezas originales. O sea, todas han sido sustituidas. Y la paradoja un poco que se abre ahí, el debate ¿es el mismo barco o no? ¿No? ¿Tú qué pensarías? Yo pienso que sí, nada más que en una reconfiguración. Sí, o sea,
bueno, sí, digamos, pensemos en el cuerpo humano, tú recambias tus células, ¿no? O sea, salvo los óvulos, si eres mujer, naces con tus óvulos, digamos que ya vas a tener toda la vida, esas células germinales. Salvo eso y una que otra célula, la gran mayoría se recambian. Esas no se modifican y las demás y todas. se recambian pues, a nivel de una vida. Ajá. Bastante, ¿no? O sea, toda esa piel muerta que llegas dejamos como polvo en nuestras casas, puede que haya una casa en la que vivimos en la infancia que todavía tenga nuestras células muertas entonces del que solíamos ser. A lo mejor eso no, pero los chicles pegados abajo de la mesa que dejaste, sí. No, o sea, pero bueno, digamos, tú llegas a Galloso, ¿no? Ya sin ninguna de tus células, pues eras tú, ¿no? O sea, Galloso, patrocínanos. A ver, vayas oportunidad de esto. Pero claro, en el cuerpo pues tienes, o cualquier organismo, pues tienes el ADN, tienes el material genético, o sea, tienes ahí los instructivos. Y entonces antoja decir que, bueno, pues es tricky, ¿no? Pero creo que cualquiera, otra oportunidad de patrocinio, cualquiera que haya comprado algo en el IKEA y llega a su casa, ¿no? Y saca así el instructivo y las piezas, sabrá que eso no es suficiente, ¿no? O sea, el instructivo y las piezas y seguirlo no garantiza que te quede que como te quede la bien. foto. ¿No? Como es, te sobran unas cosas por acá. Es típico el de, me sobraron 2 tornillos, quién sabe dónde iban. Sí, bueno, en fin, pero entonces ahí te va la vuelta de la paradoja de Teseo. Sí. Para que la piensen. Si, supongamos, bueno, está este barco, ¿no? Y tú dices que es el mismo barco. Tú dijiste que era el mismo barco, ¿correcto? Sí. Ahora imagínate que conforme le van cambiando las piezas, alguien las va recolectando, todas las piezas que le quitaron a este barco conforme fueron arreglando, y arma un barco a partir de todas las piezas originales, ¿no? Y entonces tienes esos dos, el barco original recambiado en su totalidad, o uno armado con todas las piezas que fueron de ese barco. Ah, ok, a ver. ¿Cuál es el, o sea, tiempo, porque yo había entendido algo distinto. Yo había entendido que a ese primer barco no le servía una parte del mástil, pero esa parte del mástil se le ponía entonces en algunos casos, en la proa, pero, ¿no? Pero o sea, otros es recambio. O sea, todo el punto es nada más que le recambio. La cosa es que le vas quitando cositas, se las vas cambiando por otras y esas piezas se van quedando abandonadas. Sí. Esas piezas abandonadas, alguien las juntó. Finalmente, son todas las piezas originales de ese primer barco y se volvió a armar. Sí. Ya. ¿Qué pensarías? Maldita maldición. O sea, es una paradoja, ¿no? Sí. No se va a resolver así fácil. Ustedes también nos pueden decir qué opinan, ¿no? En la ventaja de YouTube es que pues también da ese servicio de que nos puedan dejar ahí sus comentarios y sus opiniones. Y también nos pueden contactar por Instagram. Ya tenemos Instagram. @masaje cerebral. Lo mismo, @masaje cerebral. Y ahí usted puede ir y darle follow. Y mandarnos también preguntas por ahí, en tipo mensaje o en los comentarios de YouTube, o todavía en las plataformas en las que seguimos sonando como podcast, porque seguirá ocurriendo. No tiene que cambiarse de lugar. Porque es importante también decirles, pueden solo escuchar el podcast. O sea, aunque estén aquí Yo eso haría. Nuestras horrendas caras. Hay gente a la que le gusta solamente escuchar el podcast, ¿no? Lo pueden seguir haciendo mientras van de camino a algún lugar. Y no Ojo, lo cual no implica que no haya una cierta responsabilidad en ir al YouTube y darle seguimiento al canal, ¿no? Aunque lo quieran escuchar en donde usted es la plataforma de su confianza de audio, es importante para nosotros, ¿no? Que ya la audiencia que hemos generado, ya la comunidad que tenemos, nos ayude a este nuevo salto, ¿no? A esta nueva iteración. Y de una vez también sepan pues, que tenemos un Patreon, porque de alguna manera hay que pagar el tinglado, ¿no? Exacto. También ahí tenemos un Patreon que les vamos a publicar en nuestras redes para que nos echen la mano de sacar estas producciones, porque pues ustedes podrán imaginar que esta aventura pues tiene un costo, ¿no? Y entonces ese costo pues hay que pagarlo y pues queremos hacerlo con todo el gusto, pero que también no nos desfalque, no nos deje en la calle. Sí. Entonces, eso, ahorita solamente habrá una etapa del Patreon, que es simple y sencillamente ser parte de la comunidad. Ser parte de la comunidad, y les pondremos en los créditos para que pues, aparezcan como justamente los patrocinadores de los episodios. Entonces, pues esa es la invitación y con eso nos vamos a una pausa. Se queda la paradoja de Teseo. De vuelta, vamos a decir cuál es el barco verdadero. ¿Cuál es el real? Vamos y venimos. Esto es Masaje Cerebral.
Y ya estamos de vuelta aquí en el segundo bloque del masaje cerebral, que usted puede ver en múltiples plataformas o escuchar solamente como usted guste y mande. Y antes del corte, Andrés Cota nos puso sobre la mesa la paradoja de Teseo Reloaded, ¿no? Ajá. Porque había esa disyuntiva. Estábamos pensando en O eso. sea, el barco de Teseo, digamos, aún así hayan cambiado todas sus piezas y cuando llega a puerto ya no considera ninguna de las originales, pues digo, es un debate filosófico, es un experimento mental. Yo diría que es el mismo barco, ¿no? Un poco es si la identidad de un objeto se define por sus partes. O sea, si solo se define por sus partes, entonces el barco de Teseo, pues después de reemplazar todas sus partes, ya no sería el mismo barco. Ajá, pero no estás hablando Pero del alma. si la del identidad de un objeto o sujeto se decide por su forma y función, entonces mientras el barco de Teseo conserve su forma y función, así cambie todas sus partes, pues sigue siendo el mismo barco, ¿no? O sea, es un poco como la identidad, decíamos, o como los organismos. O sea, tu identidad va cambiando, absolutamente, pero sigue siendo tú, ¿no? Yo quiero imaginar que sí. Me recordó, no sé si lo estás viendo o si ya lo vieron allá afuera. Ahora hay una nueva serie de Alien que se llama Alien Earth. No le he Déjame visto, pongo pero- rápido el escenario en Alien Earth, patrocinador del Alien masaje Earth. cerebral. Gracias, de Giger. Lo que pasa es que transfieren la conciencia de unas personas que están muy, muy enfermas a unos simbiontes, que se llaman. Y entonces pasan toda su personalidad a un organismo completamente distinto. ¿Qué es una- pero no, es un simbionte, es un Ah, como... sí, no es el... es un como androide, ¿no? Ya. Como que son estas cosas que inventaron en ese universo, que son como personas, pero que parecen personas, pero no lo son. Entonces toda la conciencia la transfieren a ese humano y entonces le quitan todas las enfermedades que tenía. Ya. Pero sigue siendo la misma persona, o no, creo que es el mismo planteamiento. Yo creo que está basado en la paradoja de Teseo. está Ahora, basado en si el la barco oruga- de Teseo no tiene conciencia. No, pero bueno, digamos, solo se vuelve un poco más complejo cuando ya metes la cuestión de la conciencia. Digo, ahí eso va a quedar a debate, pero ahí te va. Vamos a seguirlo por esa misma línea, pero llevándolo más allá. Porque claro, cuando estás en el mundo de las plantas, por ejemplo, pues te empiezas a encontrar cosas que rebasan un poco nuestras preconcepciones y te obligan a este tipo de cosas. ¿Es el mismo individuo o no es el mismo individuo? Entonces piensa que los sauces llorones, que me encanta, es de mis árboles favoritos, muy bonitos. lo tienes Ajá. ahí en la mente, ¿no? Ahí el sauce llorón, generalmente están ligados a cuerpos de agua. Bueno, muchas plantas, conforme van creciendo, sus ramas bajas se van volviendo, digamos, de alguna manera inoperantes, inútiles, ya no están haciendo fotosíntesis. Y entonces los árboles pues desarrollan estrategias de que las van tirando, pero mueren, son ramas, ¿no? Pero los sauces, fíjate qué curioso, me encontré esta cita en este libro muy bonito de Hope Jarrett que se llama, en español le pusieron La memoria secreta de las hojas. En inglés se llama Lab Girl. Y entonces dice que hablando de los sauces, ¿no? Cuando un árbol crece, bueno, estas ramas que les decía se van volviendo inútiles, han quedado demasiado a la sombra de las nuevas que van creciendo hacia arriba y pues de alguna manera ya no le tienes utilidad y pues, se mueren. Los sauces tienen esta estrategia que estas ramas usadas, digamos, de reserva, las hace más gruesas y fuertes y luego en algún momento deshidrata la base de modo que se cae, pero sigue siendo una rama turgente, vaya. Y entonces pues pasa que la corriente de agua la arrastra. Y esta rama que es como si a ti te cortaras un dedo, ¿no? Imagínate, la arrastra el agua y ¡pum! De pronto encuentra un lugar propicio y crece. El mismo sauce o otro. O sea, es una iteración, digamos, es una nueva... No es una clonación. Es un clon porque es el mismo, pero es un clon que es el mismo individuo. O sea, ni siquiera es un clon que tiene el mismo material genético que tú luego creciste dentro de otro óvulo. Esto es como si yo te arranco un dedo y de tu dedo crezca otro Claudio. No más. Es el mismo Dos Claudio. Güey, qué ¿no? afortunado este mundo. Es peor, ¿no? Las platelmintos, ¿no? Las planarias, pues se pueden cortar en pedacitos y cada pedacito se vuelve un individuo
Y como decíamos con la oruga, guardas la memoria del previo. Ok. ¿Por qué no dominan el mundo? Estará por Sí, discusión. sí. Quizás se necesitan un par más Qué de bueno que no iteraciones. tenemos ese superpoder, ¿te imaginas? Ahora, imagínate estos sauces, o sea, se van quebrando así. Y bueno, muchas de estas ramas que arrastra la corriente, pues nunca llegan a ningún lado y no crecen más. Pero hay algunos casos de ríos en que tú ves así un paisaje de sauces de diferentes edades y en realidad todos son pues, una iteración del previo. O sea, todos son como clones, pero en realidad son como reversiones del mismo individuo, ¿no? Cámara. Es como, pues, no sé, es como... O sea, en realidad podrías decir que la población de sauces en ese lugar no es tan diversa. No, totalmente. Porque es que, insisto, son clones, pero es un poco más que el clon. Sí, para nada. Pero ahí te va algo. Probablemente. ¿Tú has escuchado el pando? ¿Han escuchado el pando? ¿El show de radio? Sí, panda no. No, pando es un bosque entero que es un solo árbol. Digamos, enorme. Esto, fíjate, sauce llorón, estos son álamos temblones, ¿no? No sé por qué les ponemos estos nombres, pero bueno. Álamos temblones. Le llaman álamo temblón porque sus hojas son, o sea, cualquier brisita las mueve. Entonces, pues te imaginarás, pues, parece que está temblando. Ajá, Pero entonces, qué bonito nombre. pando es este bosque, se le llama así a este superorganismo, vamos a decirle, que son 47,000 árboles. O sea, 47,000 iteraciones del mismo árbol, es clon, o sea, todos son clones de diferentes edades y pues es como un solo organismo porque todas sus entramado de raíces están conectadas. Oye, y ahí son clones interconectados. Y ahí hay un álamo temblón original sí, que supuesto. está registrado, que se sabe cuál es. Es que está muy curioso porque sí, obviamente todo este bosque, todo este pando salió de una semilla. En algún momento eso fue una semilla que dio origen a una pequeña plántula que pues, fue creciendo y fue el primer árbol original. Lo que pasa es que se estima que eso pudo haber sido hace 80,000 años. No. O sea, digo, las estimaciones ahí son muy amplias. Hay desde que puede que tenga 80,000 años este bosque de haber empezado así de semilla, o 16,000. Igual 16,000, pues es ya suficiente para que sea uno de los organismos más longevos del planeta. Sí, ¿no? sí. No hay ningún, digamos, en tiempo animal no hay rival. En árboles tenemos varios organismos longevos que tienen 5,000 años. Es decir, que estaban aquí cuando los mexicas, ¿me entiendes? O sea, que estaban aquí cuando los olmecas. Sí. Porque, porque además, digo, no sé cuál es la esperanza de vida de un álamo temblón. ¿Quién sabe? Es que o sea, habría que discutir. Si pero todo vamos el bosque... a suponer que tenga una esperanza de vida de 200 años. No, más. 400. Pero, o sea, si tú preguntas si el árbol original está ahí... No, ya no existe. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que es difícil, pues es un bosque, son 46,000, Bueno, pero los 47,000. árboles siguen creciendo hasta que se mueren, ¿cierto? Cierto. O sea, no llegan a un punto en el que dicen, ya sé quién me quedé. No, sí, porque ¿Sí? dependen de variables, y agua, y temperatura, y a lo mejor crecen, pero muy poquito. Entonces ya no lo percibes como al principio. O sea, que a diferencia de nosotros ya no crecemos, ya no voy a llegar al 1,80, ¿no? Ya nunca llegaste. Pero, nada más me voy deteriorando, ¿no? Oye. Ahora, espérame. Es que esto es interesante porque son 47,000, o sea, es difícil imaginar, pero imagínate que cubre pues un área de 43 hectáreas, ¿no? Eso, pues piensen que son 430,000 metros cuadrados o medio kilómetro cuadrado, si quieres. Es grande, es un bosque grande, Sí. que es un solo árbol, pero en iteraciones, Ajá. y que además, obviamente, depende de las... Cuando hay agentes medio nocivos para alguno de estos árboles, o sea, hay fuego, o hay sequía, ¿no? O hay demasiados herbívoros, o le cae una plaga. Esos son los factores que motivan a un rebrote. O sea, mientras las condiciones estén bien, pues, soy un bosque entero feliz. Mantiene más o menos su población estable. Más o menos. Ajá. Ahora, está todo interconectado por raíces. Entonces tú sí le puedes, o sea, sí podrías hacerle algo al árbol de uno de los extremos y ver una respuesta en el otro. otro Entonces, un poco es el mismo. ¿Y esa interconexión por raíces es igual que lo que platicábamos alguna vez del micelio? Tiene que ver mucho O sea, es el con micelio. micorrizas, Ajá, ¿no? ok. Con micorrizas y bueno, ahora piensa que se ha estimado que pesa 5.8 millones de kilos, ¿no? O sea, es el árbol más grande que existe, obviamente, pero es probablemente también el ser vivo más pesado del mundo. Pesado. Wow. Y ahora, no es la excepción. Parece, hay álamos, hay como desde el norte de México, bueno, un poquito menos, como de la mitad de México hacia el norte.
y hay varios que se han identificado. Este pando está en Utah. Y ahí en esa zona de Utah, que es la zona como de los Álamos Temblones, hay varios bosques que son un solo árbol. Ok. Lo cual es muy curioso, Es porque locura. además pues lleva ahí desde... Sí tiene 80,000 años, entonces piensa que este árbol o este bosque está ahí desde que había neandertales y desde que había varios otros homínidos, digamos, un poco la historia del Homo sapiens, no completa, porque pues, a lo mejor el Homo sapiens lleva 400,000 años aquí, pero 80,000 años es pues la revolución cognitiva para acá. Cámara. ¿No? Entonces, bueno, eso claro, este pando pues obviamente trastoca nuestras preconcepciones y pues, te lleva al barco de Teseo, te lleva a la oruga, ¿no? Ajá. Y hoy en día, después de todo esto, tristemente está en peligro. No. Obviamente. Ya lo hicimos, lo logramos. Te una podrás vez más. imaginar por qué. Por los mormones. No, no es cierto. No, por los herbívoros, porque ahora hay vacas en esa zona, cosa Ya que nunca talaron. había con las vacas vienen de otro continente. O sea, este árbol nunca había visto vacas. Han talado, obviamente, también. Pero también hay ciervos mulos, es un tipo de ciervo que vive ahí, que por la falta de depredadores, porque se le ha dado durísimo a los lobos, a los osos, a todos los que comen ciervo, cada vez hay menos, entonces crece la población de ciervos. Y entonces siempre nosotros vemos a los herbívoros como algo inofensivo, pero siempre hay que pensar, si eres una planta, o sea, desde la perspectiva planta, pues una vaca es lo peor, es así como el terror absoluto, ¿no? Porque te mastica, ¿y qué haces? Cuando tienes una coevolución con ellos, pues a veces tienes defensas o no. Pero el caso es que estos ciervos mulos, su población ha explotado y entonces están comiendo al pando. Cámara. Y entonces, bueno, ya se han hecho cosas, porque te imaginas, con el pando que es tan simbólico y tan, o sea, es este super ser, pues han ido probando si cercar partes y que ahí no entren los ciervos. Hay también una idea de talar pedazos como, pues hacerle como un manejo forestal. Y que eso promueve que siga teniendo hijuelos, ¿no? Y siga volviéndose joven, porque también parece que ahora la gran mayor parte de este pando es una población vieja de la tercera edad. ¿Cómo hacia dónde va la humanidad, no? Pero, en fin, a mí me parece muy curioso lo del pando y me lleva a esta pregunta con la que creo que podemos irnos al siguiente corte. A ver. No en el pando, eso creo que va a ser imposible, pero en un árbol promedio, piensa, si es que existe un árbol promedio. ¿Cuántas hojas tiene un árbol promedio? ¿Cuántas hojas tiene un árbol promedio? Evidentemente. En otoño. No, buen punto, depende de la época del año, ¿verdad? Estamos hablando de si es una zona estacional, el pando, por ejemplo, tira todas sus hojas en invierno, como muchos Lo estoy árboles. viendo, qué bonito es el pando. Entonces, bueno, pensemos un árbol promedio en verano. Es un árbol que no es joven, es un árbol ya adulto. ¿Cuántas hojas crees que tiene? ¿Cuántas hojas creen que tienen? Nos pueden dejar acá sus propuestas si lo están viendo en YouTube. También nos pueden echar sus propuestas al @masajecerebral en Instagram. Y también si quieren algún paper, ¿no? Ya saben que aquí lo que comentamos pues, está basado en investigaciones. Y yo ahí creo mucho en compartir PDFs. Y pueden mandar un mail a Sociedad de Científicos Anónimos. Bueno, más bien a científicosanónimos@gmail.com. Y de este o cualquier programa, pues les mandamos los papers, ¿no? Me encanta, me encanta. Pues con eso vamos a ir al corte. Cuéntenos cuántas hojas creen que tiene Un árbol. un árbol de pando. Y vamos y volvemos aquí al masaje cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Masaje cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral, en este despegue de séptima temporada, despegue de Materia Gris en Technicolor, ¿no? Despegue de esta nueva iteración, ahora mariposas, del abuelo, después de haber sido larvas radiofónicas. Y nos habíamos quedado con esta pregunta de cuántas hojas tiene un árbol. Que tú bien complejiste, depende qué árbol, depende qué especie, si es en otoño, si es en verano. Entonces vamos a suponer un árbol de una zona templada, tropical templada, ¿no? Promedio, estoy pensando aquí en la Ciudad de México, en verano, y es un árbol ya adulto. ¿Cuántas hojas tiene? Un aproximado. Voy a decir que tiene 100 millones de hojas. No, eso es muchísimo. ¿Eso es muchísimas? Yo digo, yo estoy tomando estos datos de aquí, de este libro de Lab Girl, de Hope Jared, La memoria secreta de las hojas, muy recomendable. Y claro, esto estamos haciendo guiños en este despegue de la séptima temporada, a lo que luego
pues ahondaremos, ¿no? Tendremos un episodio por ahí de literatura de árboles, por supuesto. Tendremos también pues algo de orugas, por supuesto, y se irán sumando con lo que vayamos tocando. Pero bueno, Hope Jared ahí dice que un árbol con estas características, pues más o menos tiene los mismos cabellos que un humano en la cabeza. Que no soy yo, no soy yo el ejemplo. Lo cual no lleva a que tampoco, o sea, estamos hablando de un humano promedio, ¿no? A cierto momento de edad. Entonces, sí, creo que... Estoy sintiendo este programa como un ataque directo a mi persona. Oye, pero bueno, aproximadamente, eso está bien computado, una persona como yo tiene entre 100,000 y 150,000 cabellos. ¿Ah, sí? Aquí. ¿no? Ajá, en Es el un cráneo. montón. Ahora Bueno, en la imagínate cabeza, cada sí. uno de estos, cada uno transformado en una hoja. Una hoja. Entre 100... Súbelo a un árbol. 100,000. O sea, es muchísimo. 100,000 y 150,000. Sí. Eso, y es más o cada menos... una está haciendo fotosíntesis, cada una está absorbiendo atmósfera. Sí, en cambio tu cabello nada más No me está sirve haciéndote absolutamente ver nada, increíblemente como solo cool, para pero... verme joven, aunque no lo sea. Bueno, dejemos ahí estos árboles. Ajá. Algún día volveremos, algún día platicamos más del libro de Hope Jared, que vale mucho la pena. Y ahora pensemos en otras cosas que vamos a ahondar, insisto, más adelante. Pero fíjense que tuve oportunidad hace relativamente poco de visitar algo que no estaba planeado y que va a ser un masaje cerebral tours. No sé muy bien bien. cómo va a ser el masaje cerebral tours, ahora que también Ahora estamos que en la estamos pantalla, en pantalla, pero sí. sucederá. Ujú. Y fue que fui a dar una charla al Instituto de Biomédicas en la UNAM. Ahí tienen un congreso y yo pues di la charla inaugural. Y cuando acabó, mientras hablaba, me di cuenta que había ciertos rostros conocidos. Y bueno, gente con la que yo estudié que ha seguido una vida académica y que le ha sacado más provecho a su trayectoria que yo. Y una de ellas se llama Ingrid. Ingrid me abordó, ¿no? Ingrid ahí, entonces Ingrid Fetter, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y bueno, no me acordaba que se apellidaba Fetter, pero sí me acordaba de... Me dijo, fíjate que ahora pues trabajo con hormigas. Sí, qué chido. Le dije, de hecho, tenemos un evento pronto en Científicos Anónimos. ¿Y qué tal son de compañeras de trabajo? De hormigas que cultivan hongo, ¿te acuerdas? Hay un guiño para un episodio que pueden buscar. Las chicatanas. Juego de hongos, y estas hormigas que nos comemos, estas chicatanas, que les llamamos en México, que nos comemos en su vuelo nupcial, bueno, en realidad son estas hormigas que cultivan hongo y que pues descubrieron un poco la agronomía 400 millones de años antes que los humanos, y tienen a su hongo, y te acuerdas que le llevan hojas y se lo dan de comer al hongo, y de ahí se alimentan. Ya van 2 veces en este programa que mencionamos a los hongos. Vayan y escuchen el episodio de Juego de Hongos, que es el que está diciendo Andrés sobre las hormigas, y también el de... Revolución Fungi. Revolución Fungi 1 y y 2. 2.0. Ajá. Tenemos 3 episodios clavados en los hongos y son cada uno mejor que el otro, así que no se los pierdan. Y vendrán nuevos, ¿no? Y vendrán seguramente. Pero bueno, entonces me dijo Ingrid, sí, justo esas hormigas. Me dice, yo tengo unas colonias aquí, ¿las quieres ver? Y yo, pues claro. Y entonces estábamos planeando cuándo y le dije, ¿por qué no de una vez? Y entonces nos fuimos ahí atrás, a la parte de atrás de Biomédicas, donde tiene los cultivos de estas hormigas. Imagínate, o sea, son peceras conectadas por tubos como las peceras estas de hámsters que uno conectaba así. Bueno, imagínate varias peceras conectadas así, y en las grandes están los hongos, o sea, es como el hormiguero, y arriba pues las hormigas hacen como que salen de su hormiguero y cortan hojas y se lo dan de comer al hongo. Y es bellísimo porque si les das flores o si les das pétalos, entonces el hongo se llena de pétalos durante unos días en lo que el hongo degrada esta materia. ¡Órale! Está fantástico. Yo no sabía que se podía ni siquiera tener en laboratorio y que se podía ver ese hongo. Pero obviamente Ingrid no solo tiene esas hormigas, tiene más, porque investiga algo que me pareció interesantísimo. O sea, ella tiene estos cultivos en parte para estudiar pues, el sueño húmedo de Elon Musk y del resto de millonarios, que es un poco que tiene que ver con la longevidad. Porque resulta que las hormigas, ¿cuánto crees que hay una hormiga reina? Si las hormigas, pon tú en promedio, comúnmente viven 3 años. ¿Cuánto vive una hormiga reina? Voy a decir que vive 5 veces eso. Que vive 15 años. Bueno, más, pero... Pues, ¿Más? sí, depende de la especie, obviamente, pero a veces 10 veces más. ¡Órale! O sea, en el caso de estas, pues puede vivir, imagínate... 30 años.
y a veces hasta 40. Y hay otras, muchas hormigas que son similares. También es importante algo que aprendí, que decirle reina tiene una idea como de monarca, y realmente las hormigas reina en su hormiguero son las reproductoras, pero no mandan nada, ¿eh? O sea, la inteligencia social se ponen de acuerdo todas las del hormiguero. O sea, cuando se mudan de hormiguero, por ejemplo, no fue que la hormiga reina dijo, vámonos de aquí. ¿No? Ella al revés, es como una hormiga abnegada a tener hijos todo el tiempo. Sí, está esclavizada para eso. Hay algo raro ahí. Pero el caso es que hay algo más vertical, o sea, algo más horizontal en el mundo hormiga, que eso es importante. Pero bueno, entonces este es el punto. Muchas de estas hormigas reina, en otras especies también, hay una idea también que tenemos fantasiosa, yo no sé si como de Disney, de que la hormiga reina es la reina porque le dieron de comer algo diferente, porque la criaron de otra manera, porque cuando era pupa... Porque tiene sangre azul. Exacto. Y resulta que no. O sea, resulta que muchas hormigas crecen como el resto, y comieron lo mismo que sus hermanas, ya pasaron por el desarrollo, o sea, tuvieron el mismo contexto, y de pronto algo genético, ¡pum! O sea, hay una cosa, una cascada, digamos, genética que se activa, y en ese momento esa hormiga se vuelve la hormiga reina, y entonces vive 10 veces más que el resto. No, Ergo, por eso digo que es como el sueño de Elon Musk, porque es como si a ti de pronto te pudieran hacer en ese hack y de pronto vives 800 años, ¿no? No, o sea... hombre, qué hueva. Pero, a ver, yo tengo una preguntota. O sea, ¿y esto le pasa solamente a una hormiga? O sea, porque... Depende. O en las colonias de hormigas hay varias hormigas reinas. Depende. Ahí sí, imagínate, hay decenas de miles de especies de hormigas. Hay miles de Hay posibilidades. varias pautas. Hay hormigueros, incluso de estas que cultivan hongo, que por pronto tienen 5 millones de habitantes. O sea, son hormigueros más complejos que Guadalajara, ¿no? O sea, estamos hablando de una población. Saludos, Guadalajara. Invítenos. En fin, y entonces hay veces que puede haber 2 reinas o más. Y luego también pasa con al menos estas cultivadoras de hongo, cuando va a venir la época de reproducción, el hormiguero genera un chorro de reinas, que son las que salen a volar, son las chicatanas. Lo que nos comemos son las hormigas reinas, son más grandes además. O sea, Entonces, nos estamos comiendo hormigas reinas. que tenían posibilidades de hacer más grandes sus colonias, Sí, es correcto. crear una colonia Porque nueva. Además, salen a volar y tienen este momento de vuelo nupcial, ¿no? Ahí, en que es el único momento en que hay machos, además, que viven 3 días, ya sabes, a quienes recuerdan. Y entonces se cruzan y luego pues caen al piso. A lo mejor han visto esto en diferentes regiones de México, en Morelos es muy común, en Chiapas, en Oaxaca, que justo cuando van a empezar las lluvias, más o menos con las primeras lluvias, es que tienes estas arribazones de hormigas y un montón caminando por el piso, que tú crees que son avispas, pero porque se parecen. Pero bueno, el caso es que hay un momento del año en que generan muchísimas reinas en una colonia. O sea, dicen, es momento reproductivo y generan un chorro, pero decenas de miles a veces. Por eso hay tantas. Y realmente otra cosa que he ido aprendiendo ahora es que no, estas hormigas en específico, de hecho son sinántropas. O sea, la degradación humana les funciona para bien. ¿Sí? Entonces no están para nada en peligro. Y de hecho comérselas puede ser una manera de regular su población, que de otra manera se vuelve pues un atento contra cultivos, y cuando hay muchas lleva a que tiren plaguicida, porque se pueden comer el 30% de un cultivo. ¡Cámara! Porque hacen muchos nidos. Entonces, Y por otro lado son muy sabrosas. hay una idea desde la agroecología ahí en Chiapas que están desarrollando, de hacer un manejo directo de comértelas, y así no se propagan de más, pero también quieres que haya unas pocas porque también hacen muy buen suelo. Sí. Y lo que sacan ellas de su hormiguero, que es como la excreta de alguna manera entre lo que ellas digieren y lo del hongo, es una tierra, es una especie de humus es un superabono. Entonces realmente te conviene que haya unas pocas. Y te conviene no estar tirando plaguicida en tu cultivo. Sí. Entonces la manera de esto es diversificar tu cultivo. O sea, si no solo tienes un monocultivo, sino que tienes varios, y luego hay algunas plantas que les gustan más que otras, arbustos, entonces les puedes poner jamaica, por ejemplo, siembras jamaica alrededor de tu cultivo, y eso se comen, y dejan tu cultivo en paz. Entonces hay maneras como de... Pero bueno... Ya empezaron a dialogar entre las poblaciones. Es lo que tenemos que hacer. Está muy lindo, No puede ser unos y nosotros, lo hemos dicho muchas veces.
y si seguimos tirando plaguicidas, y seguimos haciendo monocultivos de Monsanto, ¿no? Pues estamos condenándonos a un futuro muy poco amable. Pero bueno, aprendí muchas otras cosas ahí con Ingrid. Vamos a tener un episodio con ella, Me obviamente, encanta. de revelaciones de las hormigas y de los secretos de la longevidad, fíjate. Bueno, no se sabe bien, ¿eh? Todavía esto se está investigando, obviamente. Otro episodio que vendrá en puerta, nos va a volver a visitar uno de estos días nuestro buen René, naturalista, para hablarnos de su última expedición a las islas de Baja California, donde entre otras cosas encontraron unos peces remo. El pez remo es uno de los peces más grandes que hay. Llegan a medir así 15 metros, ¿no? O sea, 10 metros. Ajá. Son enormes. Ellos los encontraron, bueno, ya nos contará René bien, pero ahí te va. Le llaman que es el pez de los temblores. Porque hay esta idea de los marineros de que esos peces que viven en profundidades, de los que saben muy poco, no sabemos qué comen los peces remo, no sabemos un montón de cosas de ellos, salen a la costa cuando va a temblar. Y René se los encontró un día antes del temblor de Kamchatka. O sea, No, ¿neta? Se queda ahí. Yo no estoy diciendo que sean necesariamente de los temblores. A lo mejor salen un montón de veces que no tiembla y esas no pasan a la historia y solo le prestas atención a lo que tú crees que es, ¿no? Una correlación. Pero bueno, vendrá René a contarnos de eso y a enseñarnos, ahora que tenemos imagen también, videos originales. Sí, se viralizó eso porque es raro verlos. Hay tomas bajo el agua y son como color plateado bajo el agua y cambian un poco. Estos que encontraron así como aflorando tienen como bioluminiscencia y como unos rojos así de fuego en las aletas. ¡Órale! Estos peces remos son las serpientes marinas de los mapas de los viejos marineros. O sea, es un bicho muy mitológico y pues del que sabemos muy poquito. Entonces vamos a hablar de eso un día. Me encanta. También un día va a venir Ale Ortiz Medrano a contarnos de su nuevo libro que es de ciencia psicodélica, ¿no? Buenísimo. Va a venir también Francisco Cubas de Nube de Monte, que si ustedes escuchan Masaje Cerebral, espero que ya sepan qué es Nube de Monte, y si no, les digo de una vez, es yo creo que el proyecto más interesante o uno de los más interesantes de literatura que se hace en México, y Francisco pues hace puras, digamos, crónicas y pura literatura e investigaciones de la cuenca del Grijalva y del Sumacinta, ¿no? En el sureste mexicano, y pues nos va a visitar para contarnos pues de unas historias loquísimas, porque él tiene un montón de sagas ahí, de polinización, ¿no? O de eso, asociación entre ciertas abejas nativas y ciertos árboles que nadie nunca había reportado. Y mucho menos a nivel para todo el mundo, ¿no? O sea, con una buena literatura. Entonces, bueno, ahí va a haber muchas primicias. Y, en fin, vamos a ir atendiendo, vamos a volver a tener también episodios que hagan ecos a hipocondria, ¿no? O sea, otros tropiezos de la salud contados por sus dolientes. Y, bueno, ir diversificando así el feed que ustedes ya conocen, y si nos acaban de conocer, pues para que sepan de qué vamos. Exacto, para que se vayan enterando y también se echen un clavado, si nos están conociendo apenas, a ver todo lo que ya existe. Escuchar. Que lo escuchen, para que lo escuchen. Es que está en YouTube, o sea, lo pueden poner, no va a pasar nada interesante, pero lo pueden poner y nos digan, de esto estaría chido profundizar en, o hay nueva investigación sobre, o quiero saber más de tal o cual tema. Pero bueno, para eso estamos, para eso nos rentamos y vamos a un último corte y regresamos al último bloque, al ocaso del masaje cerebral. Listo. Ahora también en pantalla. Masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta en el ocaso del primer episodio de la 7ª temporada del masaje cerebral, el primero en video y a todo color. De la historia. Y vamos a arrancar este último bloque con una nueva dinámica. Okay. Una dinámica que vamos a poner aquí y que les vamos a invitar a participar porque se llama Sí cierto, no cierto. Okay. Sí cierto, no cierto es... Así seguido, sí cierto. Así, sí cierto, Okay. no cierto. Ajá. Todo junto, todo pegado. Es sobre cosas que nos vamos encontrando en las redes. Nos vamos encontrando en las redes habitualmente cosas o anuncios que puede que sean reales, puede que no lo sean tanto. Seguramente habrán visto animales espectaculares, seguramente habrán visto fotos de el universo espectaculares, probablemente habrán escuchado de Productos milagro, hechos insólitos, en fin.
Y ahora con las inteligencias artificiales, pues más, ¿no? Exacto. Porque esta imagen es real o no es real. O sea, Exacto. Y ahora esta imagen sí es cierto o no es cierto esta imagen. Sí, exacto. Sí es cierto, no es cierto. Porque además nos hemos topado con que la inteligencia artificial está avanzando Claro. a pasos agigantados. Y lo que antes te parecía evidentemente inteligencia artificial, hay momentos en los Es que ya te borrascoso, engaña, es borrascoso, ¿no? sí, Sobre sí, todo sí, sí. en video todavía se alcanza a reconocer más fácil, pero en Los imagen, pero en imagen se ha vuelto Sí, de hecho, complicado. ya hay experimentos porque ya cruza hacia el otro lado. Ya hay cierto retoque de imagen real que hace que parezca artificial y viceversa. Hay pruebas en que te ponen rostros y tú tienes que decir inteligencia artificial o real. Ajá. Y es muy difícil. Y es difícil. pasarlas. Ajá. Está complicadito, nos lo estamos... se está empezando a poner difícil para nosotros discernir Y ciertas quizá cosas. el sí cierto o no es cierto tiene que ver entonces con contexto y con tener pues, conocimiento previo del Exacto, tema, investigar, preguntarle a gente especialista, en fin, ¿no? Como que hay muchas maneras de hacerlo, pero para que usted no lo haga, el masaje cerebral lo hace por usted. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que nos encontramos con esta imagen que dice que es una araña, una Peruvian spider, Correcto. que dice que construye una réplica de sí misma con telaraña para distraer y confundir a sus depredadores. Ujú. Esto me recordó, y por eso lo quería traer yo a este primer episodio, a una de nuestras últimas conversaciones en el en vivo, en el Gato Calavera, que tuvimos para cerrar la 6ª temporada, que ustedes pueden ir a escuchar a cualquiera de las plataformas o al YouTube del Masaje Cerebral. Ajá. Y en algún momento, Cota preguntaba o contaba que en estas telarañas de una araña en particular había una oruguita que se disfrazaba. Sí, cierto. ¿No? Ese sí es cierto. Ese sí es cierto. Sí. Platícanos rápido de la oruguita y luego contéstanos Sí, de bueno, la Peruvian además Spider. tiene, porque como todo en este mundo se vuelve clickbait, tiene cierto ya mote que se le puso, a través sobre todo creo que de los artículos de divulgación, que le llaman la oruga coleccionista de huesos, ¿no? Porque Ajá. en realidad no son huesos, porque ahí estamos en el mundo invertebrado, pero lo que sí hace esta oruga es que colecciona pedazos de exoesqueleto de lo que comió la araña. O sea, junta las migajas, digamos, las moronas de insecto que van quedando en la telaraña. Lo que ya no quiso. Y con eso se Sus sobras. disfraza. O sea, la Ajá. oruga esta, fíjate, su mamá llega, o sea, la polilla, y deja los huevos en la telaraña. Obviamente con una idea pues, ya evolutiva y que ha funcionado, que es que así tiene protección. O sea, una telaraña, mientras no te descubra la dueña de la casa, es un lugar muy seguro, Claro. ¿no? De otros depredadores. Pero entonces, ¿qué haces si ya naces ahí y vas a vivir junto a, pues imagínate, Ajá. tremendo monstrillo, ¿no? Ajá. Porque si tú eres de este tamaño, pues imagínate la araña así. Sí, un monstrillo de O sea, 8 es más patas. o menos así la diferencia. Con una cara nada amigable. Entonces lo que hace esta oruga es que se disfraza y junta todas estas pedacerías y se recubre en pedacitos de muerto, digamos, y se hace pues como si fuera un insecto más, Ajá. como un grillo maltrecho, masticado. Y entonces la araña no la detecta y ahí pasa su infancia, digamos, la oruga, y además va comiendo estas moronitas, que no es una oruga que come otros insectos, y así pasa su vida. Entonces es así cierto. Hasta que crece y se va. Hasta que se ¿no? vuelve crisálida o capullo. La oruga, Sí. una crisálida. No, porque es una polilla. O sea, entonces Sí, hace cierto, un es una capullo polilla. suave, con su seda se amarra la telaraña también, y ahí permanece y ya eventualmente sale con polilla y se va. ¡Qué maravilla! Muy bien. Entonces, ajá. Y ahora, esta araña peruana, ¿no? Que hace una réplica de sí misma para que los depredadores no se la Para acaben. que los pájaros van y se comen Ajá, al copycat. exacto. O sea, ¿qué digo yo? Ajá, es sí cierto, no cierto. No es cierto, ¿No es cierto? total. Es un mega no cierto. Ajá. Mega no cierto. A ver, cuéntanos por qué no es cierto. Pues porque la araña nunca se ha visto el espejo. ¿Cómo va a ser una réplica de sí misma a conciencia? ¿no? O sea, ¿no tiene una conciencia No, corporal? sí, no es por eso. O sea, yo mismo, cuando estas cosas empiezan a estar la red y te las topas, hay veces que están bien disfrazaditas y sí
dices, ¿será? Porque pues a cada rato encontramos cosas del mundo viviente que trastocan la fantasía casi. Y que de buenas a primeras parecería que no es cierto. Y luego sí. Pero entonces, ante eso, pues hay que mantener un escepticismo, creo. Y sobre todo tener una cartera de amigos y amigas a los que les puedas preguntar que sean profesionales. Entonces yo lo que hice fue inmediatamente escribirle Aracnocosas, a Diego Barrales, @aracnocosas, que también pueden escuchar en los otros episodios que hemos tenido en Masaje Cerebral. Ha venido un par de veces, ¿no? Sí. Tenemos 2 episodios con él, arácnidos y arañas. Y Diego Barrales fue quien me dijo, y ustedes lo pueden hacer también cuando tengas una duda de este tipo, se lo mandas por mensaje directo o por X, como quieras. Yo le escribí una vez que me encontré una viuda negra. Y te hace el servicio como de... Y me dijo, sí es abusado. Identificación de arañas, ¿no? Obviamente si son de importancia médica o no, pero pues también te hace este servicio de si es cierto o no es cierto. Y me dijo, pero para nada. O sea, eso no quiere decir que no haya arañas que sí tengan ciertos sistemas de que en su telaraña hacen algunas estructuras que pueden ser para distraer. No se saben bien para qué, son estabilamentos, les llaman. Y así, pero hacer su propia réplica no es cierto. Ok. Además en Perú no hay arañas. No es cierto. Porque, a ver, y esto porque apareció en las redes. Sí. Y yo, cuando lo vi, lo primero que hice fue mandárselo Andrés Cota en ese, pensando que era algo muy parecido a lo que él había contado de la oruguita y con lo que comenzamos esta conversación, este bloque. Y la neta es que es fácil creérselo. Pero, ¿sí? Pero ¿qué? ¿Qué gana? O sea, yo lo que no entiendo es, además de clickbait, es que el clickbait, ¿qué le ganas? El clickbait lo es todo. ¿Qué más? O sea, movimiento de red. Y pues, sí, no sé bien qué es lo que motive, pero pues, algún tipo de gancho. O sea, ¿tú crees que solamente eso? Eso es lo único que... Para tener más followers, porque ya no solo es un clickbait, ¿no? Porque además ya las arañas... Cuando uno dice clickbait, es también intentar tener likes, y esos likes te dan más seguidores, y esos más seguidores te pueden generar ganancias. Pero también te anula como... Cuando descubres que no es cierto, exacto. Nunca más. Pero ¿cuánta gente se da la tarea realmente de averiguarlo? Sí, entonces es una balanza, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje chiquito de nerds, como los que estamos aquí ahora, ¿no? que van a... Es lo mismo pasa con la inteligencia artificial sustituyendo a Google. O sea, que ya lo estamos viendo en cualquier búsqueda que tú haces. Lo primero que te sale pues, son estas ahorita sugerencias con el enlace de dónde se supone que lo está jalando. En un par de iteraciones eso ya ni siquiera te va a decir de dónde viene. Y la gente se lo cree de buenas a primeras. Y inténtelo con algo de lo que saben, ¿no? Google algo así de lo que sepas y te das cuenta que inventan un montón o que te dicen cosas que no son precisas, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, siempre va a haber una porción de la gente, de la población, de los usuarios que sí van a la siguiente y buscan y dicen, espérate, ¿de dónde lo está sacando? ¿A qué tipo de medio es este? Si lo está sacando de Bloomberg, bueno, pues no sé, depende, ¿no? Pero la mayoría de gente no toma ese esfuerzo. Ahora va la última pregunta de esto mismo. ¿Hay algún ser vivo que haga una réplica de sí mismo para confundir a su depredador? Los humanos, ¿no? No los sé. Humanos, sí. ¿No hacemos réplicas? ¿Los espantapájaros? Bueno, y podemos hacer, o sea, en la guerra ha habido estrategias de ejércitos falsos, o sea, y en guerras grandes. ¿Ah, sí? Sí, claro, hay de todo, había todo un equipo como de circo, creo que del ejército inglés, pero ha habido varios casos, ¿sí? Una tropa de circo que lo que se dedicaba era aparentar que tenían un ejército muy grande y hacían ruidos y conversaciones, cuando, o sea, pasaba, ya sabes, ahora son drones, pero antes pasaba un helicóptero, ¿no? Reconocimiento, para parecer que ahí hay un destacamento muy grande. ¡Órale! Y entonces es un bluff. Y entonces a veces esos bluffs sirven, ¿no? Como Estados Unidos mandando 4 destructores a las costas de Venezuela, ¿no? O sea, a saber si es bluff o no, mientras tanto sirve de una presión que es inanita, ¿no? Claro, a lo mejor van vacíos. O sea, es probable, es probable. Pero bueno, sí, o sea, los humanos definitivamente.
Réplicas de sí mismos. Esa es la otra. O sea, me supongo que tu pregunta es con jiribilla y traes alguna que... No traigo nada en realidad. En realidad, la Sí, otra pregunta... se hacen entradas falsas a madrigueras, Ajá. hacen nidos falsos, o sea, muchas tortugas marinas ponen sus huevos y junto cavan un nido falso. Los dragones de Komodo cavan como 7 nidos falsos alrededor de su nido. Para que nadie se O coma sea, sus sí hay huevos. una cosa ahí como de disguise, pero no sé si hacerte una réplica. Una réplica de ti mismo. Sí. Porque también están esos animales que aparentan ser otros animales. Eso sí es un ¿no? tipo es una estrategia de, pues, sí, tiene una estrategia como parecido al camuflaje, pero es un camuflaje diferente, es más bien emular algo peligroso, aunque tú no lo seas, ¿no? Las falsas coralillos son el ejemplo clásico. Pero luego no solo, estas son pues de color, pero luego es una oruga que emula una serpiente, no sé si las han visto. Sí. Y está muy bien lograda Sí, esa oruga. está muy chido. Serpiente. O las polillas que parecen ojos de búho, ¿no? Es emular a un ser que conlleva cierto riesgo a los ojos de tus posibles depredadores y tú no lo eres. O sea, el engaño en el mundo natural es garantía. Ajá. ¿no? Pero es más chistoso porque emulas a otro. O sea, no te haces a ti Sí. mismo, pues porque eso a lo mejor no te sirve de Pues nada. ajá, ¿por qué dirías? Mira, yo no igual que yo. Sí. Así como es igual de teto. Mejor emulas al bully de tu Exacto. salón, ¿no? O sea, sí. Te haces pasar por alguien más gandalla. como un billonario, ¿no? Alguien que sí sea peligroso. Sí, pero bueno, y no hay otro, ¿traes alguno? Bueno, ustedes mándenos, por favor, también sus querellas de sí cierto o no cierto. Además Exacto. de porque para eso va a servir el portal también del masaje cerebral en Instagram, pues para aquí incluirlos, ¿no? Exacto. Nos pueden mandar el sí cierto o no cierto, cosas que ustedes ya sepan si son reales o no, si tiene sentido o no, si tiene fundamento o no lo tiene, o si tienen la duda sobre si tiene o no tiene fundamento, si es real o no es real, porque todos caemos de vez en cuando en algún bulo, ¿no? Entonces, mándenoslo y aquí tratamos no valen los de... Me escribió DHL diciendo que tenía un paquete, ¿no? Eso no estamos buscando, ¿no? No queremos que les hayan visto la cara, les hayan estafado, sino cosas que se hayan aparecido en sus redes o que se los haya mandado en el chat del edificio y la vecina les dijo, ay, es que ahora hay unas arañas que tal, ¿no? Sí. O cualquier cosa que se encuentren por ahí, que nos quieran mandar y que tengan la duda o que nos quieran poner a prueba. También se vale ponernos a prueba y a nosotros nos ponemos a investigar y a buscar a la gente adecuada para que nos ayude a resolver esa pregunta. Vale. Pues ya, y con eso cerramos. Sí tengo otras, pero te las voy a dejar guardaditas para otro momento. Para cuando haya más suscriptores. Exacto. Ayúdenos a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Eso es muy importante. Y habiendo llegado a los 1000 suscriptores, ¿qué hacemos? Para que también sacarle jugo a la red social y a la comunidad que se va a formar aquí, cuando lleguemos a 1000, vamos a tener algún episodio en vivo, no un live stream. Me late. O sea, hacemos un episodio en vivo, entonces que podamos estar interactuando pues, con todos ustedes que ya están siguiendo. Me late. Está buenardo. Cada 1000, bueno, los primeros 1000, vamos a decir eso, ¿no? Vamos a llegar a los primeros 1000 y ya luego nos ponemos diferentes cuotas. Diferentes cuotas o nos ponemos más avariciosos. Pero ahí está. Pues nada, muchísimas gracias, Andrés Cota. Un placer hacer el masaje cerebral, primer masaje cerebral en pantalla contigo. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Va. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la próxima emisión, seguiremos alimentando a las mentes inquietas a través de sus sentidos.